Y les propongo ahora un viaje en la máquina del tiempo hacia un barrio, señora donde los haya, el barrio del Perchel. Nos vamos a ir a los siglos XVIII y XIX porque nos adentramos en Málaga, en blanco y negro. Nos vamos, como decíamos, al barrio del Perchel, año 1700-1800, de la mano de José Enrique Sánchez, director de Videosur Televisión. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya lo avanzamos la semana pasada que íbamos a visitar, yo decía, un barrio señero donde los haya, ¿no? No me equivoco. No te equivocas, porque el Perchel, igual que otros barrios, la Trinidad, la Victoria, pues son barrios señeros, pero este especialmente por su antigüedad en cuanto a su conformación dentro de lo que es la estructura de la ciudad de Málaga. Porque, ¿qué supone este barrio para la historia de la ciudad? Si te parece, vamos a comenzar a hablar del nombre, ¿no? Porque tradicionalmente muchos barrios de Málaga reciben su nombre por iglesias que se encuentran o templos que se encuentran a su alrededor. Barrio de la Victoria, de Capuchinos, de la Trinidad. En este caso no hay ninguna iglesia que se llame el Perchel, ¿no? No, porque es que el nombre viene de todavía más antiguo, o sea, viene todavía de la época romana, cuando en esa zona de las playas de lo que es el Bulto y el Paseo Marítimo, pues ahí, que era el varadero de los esquifes, de todos los pescadores, pues se empieza a desarrollar una industria que es el pescado seco, que entonces para poder conseguirlo, igual que tenemos los espetos de sardinas hoy, pues entonces se cogían cañas, una especie de perchas, donde se ensartaban los peces y se ponían a secar. Esto, pues digamos, creaba un cierto mal olor en todo lo que era el secado del pescado, porque se empezaba a pudrir, y entonces esto empieza a desarrollarse fuera de lo que es las murallas de la ciudad. Sí. Te iba a preguntar, Enrique, ¿y qué imágenes nos has traído hoy? ¿Cómo era ese Perchel del siglo XVIII, de principios del siglo XIX? Pues claro, este Perchel, que viene desde la época romana y que incluso en la época árabe, digamos, está fuera de lo que son las murallas, pues digamos queda como este barrio ahí de secado de pescado. Estas perchas de pescado le llamaban percheles, y de ahí el barrio de los Percheles y luego del Perchel. Y en el siglo XVII-XVIII, que es cuando, digamos, el barrio crea o tiene una transformación importante, porque ya nos acercamos a la revolución industrial, y entonces el barrio empieza a poblarse de trabajadores que vienen del campo y empiezan, digamos, a poblar lo que es Málaga. Aquí ya estamos en el siglo XX, aquí estamos ya en 1970, este es el puente de Tetuán, que, digamos, es el nexo que une a la ciudad con el barrio. Esa escalera que hemos visto ahí, digamos, es la parte peatonal, y aquí tenemos lo que sería la prolongación de la Alameda. Estamos en el año 1970 aproximadamente, donde el barrio se transforma por el desarrollo de la ciudad. O sea, Málaga necesita crecer hacia La Vega, es decir, hacia la zona de Teatinos. Entonces, bueno, pues en esta, digamos, avenida de la prolongación, hoy Avenida Andalucía, pues digamos, se desarrolla la ciudad y parte al barrio en dos, porque el barrio estaba crecido prácticamente tangencialmente al río Guadalmedina. Entonces la avenida, bueno, ahí vemos al final, vemos una chimenea de los antiguos Larios y una torre que era la torre de la iglesia de San José Obrero, que se veía desde aquí. Entonces el barrio, prácticamente en mediados del siglo XX, 1970, pues empieza esta transformación urbanística, donde la avenida Andalucía crea una especie de muralla infranqueable, en el sentido que parte al barrio en dos. Y parte al barrio en dos, y entonces, bueno, pues se produce una cierta... Aquí estamos viendo edificios del Museo de la Aspiración, lo que es la Cofradía de la Aspiración, o sea, quedan algunos edificios de la época de 1930, 1940, pero todo lo que son las viviendas del Perchel empiezan, pues, producto de la especulación urbanística. Lógicamente, digamos, esta avenida Andalucía se convierte en un futuro eje comercial, industrial. Entonces, bueno, pues todas las casas, todo lo que son los corralones empiezan a ser derruidos y empiezan a transformarse a lo que hoy conocemos prácticamente como toda la zona aledaña al Corte Inglés, la zona de Hacienda, incluso la zona hacia la parte de Amergual de la Mota. O sea, todos estos edificios, que son los que conformaban la estructura del Perchel, empiezan a desaparecer y a la forma en la que la tenemos hoy. Me parece bastante sorprendente, José Enrique, porque viendo estas imágenes, si tú no me dices de qué fechas son,
yo pensaría que a lo mejor podemos estar hablando de principios del siglo XX. Realmente 1960, 1970 podemos decir que fue antes de ayer. Solo han pasado 40, 50 años y la transformación que ha experimentado el entorno es brutal. Claro. Es que hay zonas que no se reconocen. No, esto por ejemplo ahora mismo es Santo Domingo, en la zona de Santo Domingo, donde está el Hotel NH y donde está, digamos, toda la zona paralela al Guadalmedina, pues desde la parte de Hacienda hasta calle Mármoles, ¿no? Entonces estos edificios han ido desapareciendo todos. Y ya te digo, producto efectivamente, como tú decías, de lo que parece ser, o podríamos imaginarnos que es inicio del siglo XX, pues no, es el siglo XX a mediados de los 70 y antes de ayer, pero la realidad es que este es uno de los barrios probablemente que ha sufrido una transformación junto con la Trinidad, digamos, más radical en lo que a urbanismo se refiere, porque claro, luego tienes otros barrios, el Limonar, que por ejemplo, bueno, pues las grandes casas de la burguesía se han ido transformando también en viviendas de pisos, pero aquí es que todo este conjunto de calles estrechas, bueno, aquí tenemos una placa de 1830 y tanto, o sea, que el barrio que venía de la época romana, árabe, pues cuando llega el siglo, finales del XVIII, inicio del XIX, se transforma y entonces todas estas casas empiezan a, digamos, a convertirse en corralones. En estas viviendas que empiezan a albergar a toda la masa, sobre todo de gente del campo, trabajadores del campo, que acuden a Málaga para trabajar en todo lo que es el entorno de la zona de aquí del Perchel, que de ser perchelera en cuanto al secado de pescado se empieza a convertir en la zona industrial de la ciudad. Ahí está todo lo que hoy es el centro comercial Larios, pues todo esto eran los jardines, la fábrica de los Larios, ahí estaba la Ginebra Larios, entre otras, ¿no? Aquí había fábricas de aceite, de conservas de pescado, o sea, había una fábrica de conservas que ya en 1890 envasaba manojitos de boquerones fritos, al vacío. ¿Boquerones fritos? Sí, vamos, es decir, ahí, digamos, se desarrolla una industria. Las litografías, las empresas de litografía, que, digamos, hacen las cajas y las estampas para las cajas de pasas y todo esto, tenían aquí, un desarrollo increíble. Pastelerías, no sé, como la Imperial, ya te digo, aceites, conservas de pescado. Vamos, yo recuerdo de pequeño, con 5 o 6 años, mi padre trabajaba, año 1960, trabajaba en una fábrica de conservas de pescado que había en los callejones del Perchel. Eran conservas Ubago y esto estaba justo enfrente de lo que es el Mercado del Carmen. Todo esto ya, el Mercado del Carmen existe, pero toda esa avenida hacia los Larios, eso, digamos, eran todo naves industriales, talleres y tal. Entonces, toda esta masa de trabajadores que se instalan en la ciudad, pues en aquella época pues igual ocurre en Huelin. En el barrio de Huelin pues son de trabajadores que empiezan a trabajar en las siderurgias de la zona. Si nos vamos a la parte de la Colonia Centinés, pues la Colonia Centinés eran trabajadores que estaban allí en la zona de toda la producción de ladrillos con la arcilla. Pues en el Perchel se conforma ese núcleo importantísimo de toda la gente que empieza a trabajar en toda esta industria. ¿Y durante cuánto tiempo se mantiene esa industria que podríamos decir se dedicaba más al sector servicios, ¿no? Relacionado con la alimentación, con el día a día de la vida de las personas? Pues prácticamente hasta el 70, cuando se produce esta apertura de lo que es la Avenida Andalucía, pues claro, todos estos terrenos que son de tipo, llamémoslo industrial, pues empiezan a revalorizarse. ¿Por qué? Pues porque existe la posibilidad de urbanizarlos. Entonces, también esto es normal, digamos, los cinturones industriales de las ciudades suelen irse, digamos, trasladando hacia sus exteriores, ¿no? Entonces, a partir del año 70 empiezan a cerrar fábricas y empiezan a trasladarse. O sea, Larios concretamente pues se traslada a lo que es el polígono del Guadalhorce, con las instalaciones que tiene allí. Es decir, que vamos de alguna forma cerrando fábricas, cerrando edificios y viviendas, y reurbanizando y construyendo bloques y haciendo nuevas calles y avenidas. Todavía quedan calles de las antiguas. Curiosamente, por ejemplo, calle Ancha del Carmen y calle Angosta del Carmen. O sea, calle ancha porque tenía, digamos, unas dimensiones donde podían pasar los vehículos con cierta holgura y calle Angosta donde prácticamente pues, un carromato no entraba. Entonces, todas estas calles... Tienes, por ejemplo, no sé, calle Don Cristián, que es la espalda del edificio nuevo del Corte Inglés, pues es completamente irreconocible con respecto a aquella época. Calle Salitre, el entorno de la estación de ferrocarril. Ten en cuenta que la estación de ferrocarril se crea también, o se construye en esta zona, porque de alguna forma era lo que permitía todo el trasvase de mercancías.
Esto en cuanto al perchel de principios del siglo XX, mediados del siglo XX, pero tenemos unas imágenes todavía más antiguas, ¿no, José Enrique? Bueno, son también de la época, pero si las vemos, pues esto es la zona de calle Don Cristián, porque vamos a trasladarnos a cuando la gente todavía vivía ahí, en estas calles, calle Don Íñigo, calle Don Jacinto, y estos son los corralones, es decir, era la vivienda de todos esos trabajadores, ¿no?, a los que hacía referencia. El corralón, que bueno, viene del concepto de corrala, o sea, es decir, de una vivienda cuadrangular. Aunque la gente del Perchel y la Trinidad no les dijeran lo de corrala, es como en Semana Santa lo de los pasos y los tronos, con Sevilla y con Málaga, ¿no? En Sevilla están las corralas, en Málaga los corralones y los percheleros y los trinitarios, que es corralón. Entonces solía ser eso, una vivienda cuadrangular, una vivienda de 2 plantas como máximo, pues no, lógicamente no había ascensores, y si te das cuenta, pues con una especie de patio central alrededor del cual en la planta baja y en las 2 plantas superiores, pues digamos se conformaban alrededor de 40 o 50 viviendas alrededor de ese patio central, en unas condiciones, bueno, pues para la época, digamos, habitables, pero para los años 70 insalubres, porque, por ejemplo, no había aseos ni agua potable en las viviendas, había una letrina o había una taza turca, o sea, había un cuarto, digamos, para hacer deposiciones para todos los miembros del corralón. El agua pues solía ser una fuente, o sea, un punto de agua de donde se suministraban todas las viviendas. Había una zona que era el lavadero, donde las señoras, digo las señoras porque en esa época eran las que se dedicaban a estas labores, pues digamos bajaban a hacer la colada en esa zona del lavadero y el tendedero. Y bueno, esto de alguna forma pues se convirtió en una situación ya un poco higiénica, insalubre, pues estamos ya en los años 70, 80, y aunque hubo un plan especial que era rehabilitar todas estas viviendas, de alguna forma un plan que se llamaba Trinidad Perchel, pues en la Trinidad sí que se han rehabilitado algunos de estos corralones, se han reformado con unas condiciones higiénicas aceptables, la gente vive, pero en la zona del Perchel fue urbanísticamente, digamos, llamémosle, arrasada desde el punto de vista de los intereses especulativos. Y José Enrique, ¿cómo era la vida en esos corralones? Me imagino que muy de vecino, muy familiar, muy de ayudarse unos a otros, ¿no? Claro, efectivamente, esa peculiaridad de vivir 30 o 40 familias sobre un patio central donde toda la vida prácticamente se hacía de forma común, y eso daba un cierto calor e incluso dicen que daba una cierta personalidad, o sea que los percheleros pues eran percheleros y entonces tenían una forma de ser, de un carácter, sobre todo además de apoyarse mutuamente, ¿no? y de convivir en todo, digamos, en la supervivencia, porque estamos hablando de una época en la que prácticamente el objetivo era sobrevivir. Digamos, no tenía, como hoy en día, que tenemos otras apetencias o tenemos otros objetivos, llamémoslos materiales. En aquella época, pues con comer y sobrevivir, pues era lo primordial. Las enfermedades, lógicamente, bueno, había una sanidad como hoy. Entonces, bueno, pues cuando alguien enfermaba, cuando alguien tal, pues el vecino pues le llevaba a lo mejor ese plato de sopa caliente. En fin, era una forma de vida, pues llamémosle, más interior entre las familias que allí vivían. ¿Y los habitantes, la procedencia cuál era? ¿En su mayoría eran locales, eran malagueños o también vino gente de fuera llamada por la pujanza de ese despertar industrial que vivió la ciudad? Prácticamente casi todo el mundo de Málaga o de las zonas, sobre todo del campo. O sea, es decir, las zonas industriales siempre habitualmente se han, digamos, nutrido de personas de las propias aledaños y sobre todo el campo. Ten en cuenta que, claro, 1890, 1900, pues no es como cuando tras la Guerra Civil, por ejemplo, se produce la gran emigración de andaluces a Cataluña. Ahí ya, digamos, un transporte por ferrocarril más accesible y digamos, el movimiento de personas pues se hace, o los movimientos migratorios se hacen más fluidos. En esa época prácticamente casi todas las personas que vienen a habitar el Perchel pues son de la zona pues de la Sarquía, de los Montes de Málaga, de la zona de Marbella hacia Ronda, atraídos lógicamente pues por la posibilidad de tener un trabajo más estable y unos ingresos que permitieran pues mantener la familia. Y en el año 2019, José Enrique, ¿qué queda de ese Perchel que hemos visto en imágenes? ¿A qué zona me puedo ir del barrio e identificar a lo mejor alguna de las instantáneas que hemos visto? Pues prácticamente ya el único núcleo que queda lo tendrías entre lo que es calle Cuarteles, la zona de la estación de ferrocarril, pues está allí la iglesia del Carmen,
y la zona hacia lo que es el antiguo edificio de Correos. Ahí, digamos, queda un núcleo donde siguen, o sea, calle Ancha del Carmen, calle Angosta, donde sí que siguen quedando algunos de estos edificios que han sido rehabilitados, que, digamos, han sido adaptados hoy en día a unas condiciones más higiénicas, y, bueno, sigues teniendo ahí la posibilidad de poder ver, pues, esas fachadas exteriores, esas balconadas, esas puertas, o sea, prácticamente todo lo que es hacia la zona de Trinidad, bueno, queda solamente, pues te diría, en la zona de calle Mármoles, pues sigue estando lo que hoy es el cuartel o un cuartel de la policía local, que antiguamente fue la casa o era la casa de beneficencia y casa de socorro de la zona. O sea, había, en esa época, pues digamos, no había una sanidad pública como hoy, entonces había unas casas de socorro de beneficencia y en el llano de la Trinidad, que era el confín del Perchel con lo que era la Trinidad. A continuación, esta calle Mármoles, bueno, pues ahí sigue quedando ese edificio que, si yo no recuerdo mal, si no lo hizo Guerrero Strachan como arquitecto, tiene ese estilo, con esos tejados con, digamos, muy peculiares de esa época, y es lo único que queda, porque lo que hay todo alrededor prácticamente son corralones rehabilitados o edificios rehabilitados de viviendas sociales, pero completamente nuevos. ¿Y referencias a esas perchas de los que nos hablabas, a esos secaderos de pescado, podemos encontrar en algún sitio? Yo no he encontrado nada porque prácticamente, claro, no sé si puede haber algún grabado, pero claro, la fotografía como tal y el vídeo o el cine, digamos, son bastante posteriores, es decir, empiezan su andanza pues, prácticamente con la Revolución Industrial, y en ese momento ya lo que es el secadero de pescado ha desaparecido, o sea, es decir, esa actividad como tal pues deja de estar prácticamente en el siglo XV, siglo XVI. José Enrique, ¿cómo habéis obtenido estas imágenes que estamos viendo del Perchel de principios de siglo, mediados de siglo XX? Pues estas imágenes concretamente estaban rodadas por un gran cineasta y amigo, porque llegué a conocerlo y le adquirimos estas imágenes, que se llamaba Antonio Puebla, y entonces pues él en esa época era corresponsal del Nodo, y entonces pues bueno, pues antes de, digamos, en sus últimos años, pues yo le adquirí bastantes de estas imágenes, porque el hombre, bueno, su pensión quedó muy reducida y entonces, bueno, pues le compraba imágenes pues por ayudarle, y posteriormente es con lo que hemos creado también parte de todo este fondo documental. Claro, porque en esa época era bastante habitual, ¿no?, filmar la cotidianidad, ¿no?, la vida de la ciudad, cómo era el barrio. Bueno, lo que ocurre es que, claro, estamos que en 1960, 1970, la cámara de cine, digamos, todavía no se había popularizado. Hasta que no llega prácticamente los finales de los 70, 80, no se populariza ya el Super 8. Es decir, como hay que tener en cuenta, o pongámonos en situación, que cuando alguien ya ha solucionado sus problemas domésticos habituales, que es subsistir, la comida, un cierto confort, no empieza a poder destinar dinero a otros digamos, conceptos de ocio, como es la grabación en cine o la fotografía. Entonces, 60, 70 había muy pocos cineastas en Málaga, ¿no? De la gente de la burguesía o de la clase media alta, que sí que podían tener imágenes o películas, ¿no? Y entre ellos Antonio Puebla, que era profesional, pero bueno, entre profesionales a los que hemos adquirido imágenes y aficionados que también nos las han cedido, también se las hemos adquirido, con lo que hemos llegado a crear este fondo documental, que es lo que estamos trayendo cada martes. Una verdadera joya la que nos has traído hoy. ¿Algún apunte más, algo que se nos haya pasado importante para comentar sobre este barrio del Perchel? Bueno, nos queda un minutito, José Enrique. Pues nada, podríamos estar hablando muchísimo más, pero bueno, yo creo que estamos dando pinceladas y sobre todo mostrando imágenes que con ese dicho de que la imagen vale más que 1000 palabras, pues yo creo que los espectadores se pueden trasladar a esa época de los 70, que como tú bien decías, está antes de ayer, pero que ha cambiado tanto. Y como yo soy profana en la materia, ¿dónde me vas a llevar la semana que viene, José Enrique? ¿Dónde nos vamos? Pues bueno, tengo dos alternativas. Una, o nos podemos ir de paseo a lo que durante un tiempo fue un barrio malagueño, que es Torremolinos, y hoy es Independiente, o te planteo intentar sacarles una sonrisa a los aficionados y a las aficionadas al fútbol, que están con este punto, y traer algo de fútbol, algunas imágenes de goles, de momentos históricos del Málaga. Tú decides. Pues salvo que la audiencia me diga lo contrario, a través de ese número de teléfono que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que se lo recuerdo, el 608-065-098, salvo que nos digan que nos vamos a Torremolinos, yo, dado cómo está la situación del club,
Del Málaga me quedo en la Rosaleda, me quedo con el Málaga. José Enrique, ¿te parece? Pues vamos a divertirnos con imágenes del Málaga y a ver que el Málaga lleva más de un siglo de historia blanquiazul. Y sobre todo, como decías, a sacar una sonrisa, porque últimamente el club no nos da muchas alegrías. Bueno, pues vamos a sonreírnos la próxima semana. José Enrique, mil gracias. Te esperamos el martes de la semana que viene con más Málaga en blanco y negro. A ti siempre. Y nosotros seguimos hablando de temática deportiva, porque precisamente ahora vamos a conocer por dónde pasa la actualidad informativa del Málaga, no de hace un siglo, como nos decía José Enrique, sino del Málaga del año 2019, el avance deportivo de este martes 8 de octubre.